Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Les damos nuevamente la bienvenida a la siguiente clase de estadística inferencial. Les habla el ingeniero Johnny Pérez y seguimos con el tema que habíamos tocado en la clase anterior, lo que era la parte del módulo 1 de la unidad temática 1, la unidad temática 2 y la unidad temática 3, con respecto a la distribución para variables aleatorias y distribuciones muestrales. Habíamos tocado un tema específico teniendo en cuenta la introducción, es decir, los conceptos básicos de la estadística, el glosario de términos con respecto a cada uno de los temas dados en la estadística inferencial y un video que aparece en la estadística inferencial con respecto a sus conceptos básicos que está en la plataforma en la unidad temática 1 del módulo 1. Recuerden que teníamos un ejercicio pendiente que era de elaboración de un foro que es muy importante, que nos permite a nosotros hacer retroalimentación en cuanto a los datos estadísticos que están generando y era la importancia que tiene la estadística inferencial en el siglo XXI y en la parte de la organización empresarial. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, entonces iríamos a ver o entramos a ver varios conceptos que nos ayuden a conceptualizar un poco más la estadística inferencial. Entre ellos está la importancia de la estadística, la distribución normal, que la vamos a tocar aquí, la campana gaussiana, la distribución de probabilidades, vamos a ver la parte de la binomial, Poisson, hipergeométrica, multihipergeométrica, hasta que lleguemos a las distribuciones muestrales y veamos la parte del teorema del límite central. Entonces, dando paso a la siguiente parte de la distribución muestral, entramos directamente al tema que tocaremos el día de hoy en el transcurso de la tarde. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros en Estadística Inferencial. Dime. Ya, sí, voy a empezar a compartir. Entonces, voy a entrar a compartir la parte donde habíamos quedado, la parte anterior de estadística inferencial y continuamos con los temas relacionados. Bueno, entonces entramos, aquí ya podemos ver nosotros la pantalla donde tenemos la parte de la distribución y la parte de estadística inferencial. Vamos a continuar en la parte donde habíamos quedado la clase anterior, que es la que nos permite a nosotros darle continuidad a la relación que estamos viendo en cuanto a la estadística. Antes de eso, recordemos que la estadística inferencial busca generalizar los resultados obtenidos en una muestra a toda la población. Si la muestra es igual a la población, tengamos en cuenta esto, la generalización o estudio se llama censo.
Esta partecita aquí la habíamos tratado nosotros en la clase anterior, es decir, vamos a continuar a partir de este anuncio que tenemos aquí para recordar este pequeño tema. Entonces, en caso contrario, si la muestra debe ser lo más representativo de la población, para la generalización sea confiable y disminuya el sesgo, es decir, la diferencia que hay entre la población con respecto a la muestra y disminuir el porcentaje de error que pueda generar el estudio de esta parte. Ya recordando, como vamos colocado aquí, recordando el concepto de estadística inferencial, entonces le damos continuidad a la clase. Teniendo en cuenta que la muestra aleatoria de tamaño n es un conjunto de n individuos. Habíamos dicho que también es muy importante de anotar que el tamaño de la muestra lo vamos a representar como n minúscula y el tamaño de la población lo vamos a representar como n mayúscula. Eso para que por favor lo tengan en cuenta en el momento de hacer o desarrollar los ejercicios que están dentro de la plataforma. De tal manera que cada subconjunto de tamaño n de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido como muestra. Es decir, si la población tiene tamaño n, si se dan cuenta aquí, la muestra la vamos a identificar como n minúscula y la población como n mayúscula. Cada una de las combinaciones posibles de n elementos debe ser equiprobable, es decir, que cada una de las partes que estén involucradas dentro de la muestra o dentro de la población para obtener esa muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. A eso es lo que significa o lo que tiene que ver con la parte de equiprobable. No se olviden que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los temas específicos de la estadística inferencial o alguno de los conceptos que estamos tratando entre los cursos, lo podemos hacer dentro del foro de preguntas y respuestas. Ese foro está diseñado para que haya articulación entre ustedes y yo y aclaremos cualquier duda que haya con respecto a lo que se les encuentre a ustedes dentro de la plataforma o dentro de un tema específico. Llegando a eso, entonces, tenemos en cuenta el concepto de parámetro. Nos interesa mucho identificar esta parte porque el parámetro es que nos permite a nosotros identificar o empezar a manejar varias fórmulas que son los que nos ayudan a nosotros a organizar el análisis estadístico de una probabilidad teniendo una muestra de una población dada. Entonces, entramos a discutir qué es parámetro y dice así: el valor numérico que se le asigna a una población generalmente se desconoce debido a varios factores. Esto es muy importante. El valor numérico que se le asigna a una población generalmente se desconoce debido a varios factores, como tamaño de la población, accesibilidad a los datos que componen la población, ¿no? Entonces, cuando las poblaciones son muy grandes, pues hay que tener en cuenta que son muy difíciles de estudiarlas. Por tal motivo, se usan variantes estadísticas como los parámetros y las muestras para poder obtener unos datos más efectivos y más específicos y de acuerdo a ello tomar decisiones de dicha población. Aclarando que esa muestra que se toma de esa población tiene que ser representativa. Entonces, la estadística inferencial busca acotar este parámetro por medio de un análisis de la muestra. Vamos a ver cómo funciona esto de acuerdo a unas formulitas que ustedes están viendo en esta diapositiva. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, consideremos la población. Entremos ahí, x1, x2, x3, hasta xun. Es decir, tenemos una población hasta n elementos, no sabemos qué tamaño es. Pero está fijada por una variable aleatoria x. Esta variable aleatoria x puede ser variable aleatoria y, p, d, cualquier letra, ¿ya? Simplemente es un valor que representa o que hace generalidad a una variable. Y con respecto a esta población, pues definimos ciertas variables, ¿ya? Y a esas variables se identifican los siguientes parámetros. Lo primero es que identificamos una media poblacional. Esta media poblacional la vamos a identificar como mu, es decir, la letra griega
esta U que ustedes ven aquí se identifica como mu y equivale a la sumatoria de cada una de las variables sobre el tamaño de la población. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta y pónganle cuidado, apreciados estudiantes, y es lo siguiente. Cuando hablamos de media muestral, estamos hablando de una X barra. Cuando hablamos de una media poblacional, estamos hablando de una U, que es la Y o la mu, ¿ya? Que es igual a la sumatoria de X sobre N. Acuerden que N mayúscula es población, o sea que identificamos claramente mu o la U mu con N poblacional y X barra con N minúscula, que sería la muestral. En este caso estamos hablando de media poblacional. Entonces, dada la varianza A, bueno, ya teniendo la media poblacional, entramos a identificar la varianza poblacional. Ahora vamos en un momento a explicar cada uno de estos conceptos, teniendo en cuenta la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación estándar y la proporción poblacional. ¿Ya? Ahorita lo explicamos cada uno de ellos. En este preciso instante vamos a manejar las formulitas y lo que se refiere a cada una de ellas. Para cálculo de la varianza poblacional, tenemos en cuenta que la letra griega sigma al cuadrado es que significa varianza. Sigma al cuadrado, varianza, que es igual a la sumatoria de cada uno de esos X sub I o cada uno de los valores de la variable menos la media poblacional menos la mu elevado al cuadrado sobre N. Y para calcular la desviación estándar, pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, le sacamos a la varianza, a la desviación le sacamos la raíz cuadrada y lo convertimos en desviación estándar. Es decir, la raíz de esto se va a convertir en la desviación típica o desviación estándar. Y para calcular las proporciones poblacionales, P mayúscula es igual a B sobre N, donde B es el número de éxitos de la población, ¿ya? Es decir, y son los datos que cumplen una determinada condición específica, de acuerdo al fenómeno que se está investigando o al dato que queremos nosotros hallar. Entonces tenemos cuatro formulitas aquí, la de la media poblacional, la de la varianza poblacional, la desviación estándar o típica poblacional y la de la proporción. Teniendo en cuenta que estos son los que los permiten a mí, esos llamados parámetros son los que me permiten a mí identificar claramente cada uno de los datos dentro de esa población para ser analizados y posteriormente tomar decisiones que permitan cumplir con los objetivos que se están investigando o aclaración del fenómeno que se está hallando, ¿ya? Entonces, esto es básicamente estos parámetros. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El ejemplo es muy sencillo. Vamos a identificar una variable y con esas variables vamos a calcular una media poblacional, una desviación estándar y una varianza poblacional con las formulitas que acabamos de contemplar hace un momento o la que en este momento ustedes están viendo aquí en pantalla. El ejemplo dice así: se debe estudiar el gasto mensual de consumo de energía eléctrica de las familias de un barrio de Bogotá en el mes de octubre. En el barrio viven 40 familias y en la tabla 1 se muestran el consumo de cada familia en kilovatios hora. Entonces, estos son los datos adquiridos teniendo en cuenta la variable. En este caso, ¿cuál sería la variable? Pues la variable sería el consumo de energía eléctrica. Ese sería la variable, el consumo de energía eléctrica, ¿ya? De cada familia. Entonces, la variable de consumo sería de las 40 familias, resultaron los siguientes datos. Se sacaron los datos de la familia 1 y resultó que tuvieron un gasto de 10,5 kilovatios, 8.5 para la familia 2, 6.2 para la familia 3, 7.5 para la familia 4,
14.2 para familia 2, y así sucesivamente hasta cumplir una muestra de una muestra representativa de todo ese barrio, que fueron 40 familias. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a calcular y vamos a hallar cuál es la media poblacional. Es decir, la media poblacional, en este caso, hace referencia al promedio de gasto o de consumo de energía eléctrica en esas 40 familias, ¿ya? Es el promedio de consumo. Yo puedo decir, el promedio de consumo de las 40 familias es tanto. Eso lo hacemos a través de esta media poblacional. Y vamos a hallar la desviación estándar y la desviación poblacional. La desviación estándar lo que me permite a mí es identificar claramente cuál es la diferencia que hay entre esa media poblacional y los datos específicos de cada una de las 40 familias que están tomando los datos. En cuánto varía, en cuánto se desvía o en cuánto varía el consumo de energía con respecto a la media poblacional, ¿sí? Entonces, las fórmulas son las siguientes. Vamos a calcular, voy a volver un poco. Entonces, tenemos que aquí mu va a ser igual, que es la media poblacional, la sumatoria de X. Yo voy a colocar entonces, voy a sumar todos estos elementos que tenemos aquí. 10.5 más 8.5 más 6.2 más 7.5 más 14.2, o sea, sumamos los 40 elementos que tengo aquí. Y los vamos a dividir entre n, es decir, ¿cuántos elementos hay? 40. Entonces, lo que sumamos de cada uno de los elementos dividido entre los 40 elementos, así colocamos el número 40, porque son 40 datos que tiene la población, nos va a dar a nosotros, si lo pueden ustedes hacer, por favor, en sus casas, despacio, con la calculadora en mano, pueden ratificar la media poblacional y tiene que darles 9.8925, es decir, que el promedio de consumo de energía eléctrica entre las 40 familias es de 9.89 kilovatios hora. Ese es el consumo. Ahora vamos a entrar a hacer la desviación estándar. Entonces, para ello me devuelvo para que apliquemos la formulita. Para hallar la desviación, lo primero que tengo que hallar es mi varianza, porque acuérdense que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Tengamos en cuenta que esta X sub o esta X que están viendo aquí, que yo estoy señalando con el cursor, equivale a cada uno de estos valores. Es decir, 10.5, que es este valor, menos la mu o mi media poblacional. En este caso me dio 9.89, es decir, 10.5 menos 9.89. Si seguimos la fórmula, dice que es la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces aquí, eso elevado al cuadrado, más 11 menos 9.8925, más, ahí continuamos, 10.1 menos 9.8925, más 8.9 menos 9.89, y así sucesivamente hasta cumplir o completar los 40 datos. Es decir, que a cada uno de estos datos que ustedes ven aquí, o esta variable X, esto va a ser X1, X2, X3, X4, X5, hasta X40, le vamos a restar la media a cada uno individual, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Y eso lo vamos a dividir entre N, que va a ser 40. ¿Listo? Entonces,